Alonso, ¿qué se siente al ser reconocido con este premio? Bueno, pues honrado, claro está. Probablemente haya personas que lo puedan merecer más, pero en esta ocasión el ayuntamiento ha tenido a bien concedérmelo a mí y muy agradecido, claro está. Alonso, comentábamos al principio, antes de entrar en la entrevista, que eres una persona muy polifacética en el ámbito del arte, eres escritor, eres músico, eres creador de contenidos, de vídeo, Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu vida, además de maestro, que es muy bonita la palabra maestro, y tu vida artística? Efectivamente, la palabra maestro es la que define realmente los que somos de esta profesión, más que profesores. Pero bueno, pues es que tenemos la suerte de vivir en una tierra guay, en una tierra extraordinaria, que la está conociendo mucha gente y de hecho está conociendo la gran parte de España y se están quedando un poco sorprendidos de un poco la vera que tenemos parecida a Asturias o a Cantabria, ¿no? Y en definitiva eso es lo que a mí me ha motivado para conocerla más a fondo. Conozco la Sierra de Gredos, creo, con mucha profundidad, tanto del norte como del sur. De hecho, estamos haciendo bastantes esfuerzos en comunicar tanto la parte norte como la del sur a todos los niveles culturales, paisajísticos, naturales, de conservación. Y en definitiva es que tenemos esa suerte de haber nacido y de vivir y tener la suerte de disfrutar esta tierra, que es la que en definitiva me ha motivado a mí. Vale, entonces vamos por partes. Primero, tienes una colección de vídeos de la zona, en concreto son cuatro entregas. Cuéntanos el contenido de esos vídeos. Sí, bueno, en su momento, hace ya años, publicamos 4 vídeos. Uno de ellos tiene que ver con la historia del Guijo, coincidiendo con los 300 años desde que fue Alfonso VII fue el último, pero Felipe V le concedió Carta de Villajo en 1808, que luego lo perdió por no poder pagar 340 y tantos maravedíes, 380.000 maravedíes, me parece que era. Ese vídeo habla de la historia del Guijo desde esos 300 años para acá. Hay otro vídeo relacionado con el mundo de los cabreros, que en definitiva los cabreros son el alma de Gredos. Y en nuestro pueblo pues fueron muchas familias las que eran cabreros en aquella época, y no solo en aquella, sino hasta recientemente, unas décadas. Otro se trata de los vaqueros y el mundillo de la transhumancia, de los vaqueros subiendo y bajando el ganado de la sierra hacia las dehesas de Campo Arañuelo. Y el otro vídeo es la vera natural, mi preferido, ¿no? De hecho, se agotaron las existencias de aquel vídeo y hubo que hacer más porque ha causado mucho impacto, y lo principal era dar a entender y a conocer el agua, la riqueza que tenemos en la vera del agua, y es un repaso por las gargantas y las distintas manifestaciones del agua, tanto con sus crecidas, con el agua en los hielos, el agua en las montañas, la nieve, todos los paisajes, en definitiva basado en el agua de la vera. Hablemos de tu faceta musical. ¿Eres letrista? ¿Eres autor de canciones? Cuéntanos esa parte artística. Bueno, yo en la época de las reivindicaciones, cuando todavía la dictadura estaba desgraciadamente presente en España, pues era uno de aquellos cantautores, protestas que llamaban entonces, ¿no? Pero que bueno, con el paso del tiempo, pues yo grabé un disco en solitario, pero más adelante pertenecí a Jazz Folk, y ahí también aporté algunas de mis canciones, y recientemente, hace unos años, entre un amigo que fue vocalista extraordinario de Manantial, de Yares, y mi hija, y grabamos un disco relacionado con Gredos, se titula Los Picos de Gredos y el Ros de la Vera, reflejando un poco nuestros pequeños detalles de los pueblos, de forma graciosa y un poco así, vamos. ¿Y en el ámbito literario de tus creaciones? Bueno, yo tuve la suerte de que tuve una abuela que se preocupaba de guardar cosas
guardar cosas antiguas, incluso documentos. Mi padre luego también siguió esa tradición y nos ha llegado a nosotros, a mí, hablándonos mucho del abuelo viejo, que es el personaje más trascendente en la historia del Guijo, y empecé a investigar sobre este personaje, ¿no? Entonces, porque este personaje fue un simple pastor, nacido aquí en el Guijo, que llegó a ser escribiente, secretario del ayuntamiento, alcalde, diputado provincial, caballero de la Orden de Carlos III, nombrado por un ministro de Isabel II, e incluso llegó a oídos del Papa la trascendencia de este hombre. Entonces yo investigué mucho acerca de él. Investigué en la Diputación de Cáceres, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el propio Palacio Real y hasta en el Vaticano. Entonces publicamos un libro de la historia de este personaje, que sin duda es el más emblemático de nuestra historia. Entre ellas, este edificio lo construyó él, de su bolsillo, que fueron las escuelas primeras que hubo, escuelas de primaria que hubo aquí en el Guijo. Y esa fue una de las publicaciones que hemos hecho junto con mi hermana y mi hijo, Silvestre, y después más tarde escribimos la historia de la Sierra del Guijo, porque la Sierra del Guijo tiene su nacimiento, digámoslo así, en el año 59 de 1859, que el abuelo viejo compró al Estado parte de la Sierra del Guijo, que luego, sumándose a otras pequeñas fincas más cercanas al pueblo, es lo que hoy llamamos Sierra de Jaranda, ¿no? Y en ese libro contamos toda la historia basada en las actas desde 1859 hasta los días de hoy. Cosa muy interesante porque ahí se trata de todo tipo de relaciones con ganaderos, cabreros, vaqueros, las normativas que hubo en su momento y los documentos que se refieren a la historia de la sierra, claro está. Alonso, nos quedaríamos una vida escuchándote, pero vamos a terminar y aprovechando tu gran sabiduría que nos cuentes cosas de Viriato. ¿Viriato era guijeño? Bueno, el único dato que tenemos realmente cierto, escrito, es que Gabriel Acedo de la Berrueza, en 1667, el historiador jarandillano, cuenta que era natural del Guijo. Pero claro, la Betonia ocupaba gran parte de lo que hoy es Zamora, Salamanca, Ávila, Toledo, parte de Portugal, Cáceres e incluso Badajoz. En Zamora se atribuyen que nació allí, en parte de Portugal también, en las Vegas Altas de Badajoz también, en algún pueblecito de Portugal también. Y Gabriel Acedo escribió que en 1667 que era natural del Guijo. Bueno, habrá que fundamentarse un poco en eso, aunque la leyenda es la leyenda, pero... No vamos a decir nosotros que no fue así. Efectivamente. También hay que entender que al final Viriato un poco es patrimonio de todos, ¿no? Porque sí, la idea, ¿no?, de resistencia, creo que en pueblos pequeños como el nuestro, ¿no?, y al final pueblos ganaderos y agricultores, pues esa resistencia la sentimos muy propia, ¿no? El cómo estamos aguantando, ¿no?, cómo aguantamos y podemos seguir viviendo en nuestro pueblo, ¿no?, en la España vaciada, con las problemáticas que tenemos, ¿no? Entonces, Viriato luchó contra la romanización, nosotros un poco contra la globalización, ¿no?, y contra las dificultades que tenemos en la España vaciada. Así que lo sentimos muy propio. Y de hecho, el porcentaje de ganado que tenemos en el Guijo, pensando en los habitantes que tenemos, y el porcentaje de ganado es de los pueblos que tienen más ganado de España. Cabreros solo tenemos 3, pero vaqueros tenemos 15 o 16, y algunos de ellos jóvenes, con lo que la sostenibilidad, palabra que hoy día se utiliza tanto, pues puede ser una realidad con esos pequeños ganaderos que van heredando de sus padres y abuelos el ganado que toda la vida ha sido la base económica del Guijo. En cualquier caso, Viriato, guijeño o no, la fiesta de Viriato se ha convertido en un referente de las fiestas de la comarca de la Vera, y ahí están esos 15 años, alcaldesa, y esperamos que sea una fiesta maravillosa. Gracias. Seguro que sí.
Gracias a vosotros. Pues